Es un placer estar con el Señor y sabemos que cuando venimos a su casa no saldremos de aquí siendo los mismos, sino que el Señor traerá sobre nosotros la porción de esa palabra, que esa palabra nos impulsará a seguir adelante, ¿sí? Amén. Allí en el libro de Salmos, capítulo 34, versículo 5, está escrito en la palabra de Dios lo siguiente. Estamos en esta tierra escuchando distinto tipo de información y a veces esas informaciones no son nada alentadoras, sino que muchas veces repercuten en el corazón del ser humano y les desaniman. Por eso el Señor a través de la Escritura nos dice que debíamos meditar permanentemente en esas palabras que nos había dejado, pues nosotros muchas veces nos olvidamos de ella. Así cuando nosotros acudimos al espejo para vernos cómo somos, porque al salir de ese espejo nos olvidamos. Y muchas veces así sucede con sus palabras. Por eso debíamos acudir a ella permanentemente para ser alumbrados. Y allí el Salmo 34 dice lo siguiente, el versículo 5 dice: los que miraron a él fueron alumbrados. Y qué lindo cuando tenemos esa luz entre nosotros. Y nada más y nada menos que la luz de Dios, esa palabra perfecta que nos orienta en esta tierra. ¿Sabe usted que seguimos caminando con el Señor en este gran desierto, pero que con nosotros se encuentra el Señor y nos guía a través de su palabra? No necesitamos hoy una nube que nos guíe. Tenemos su palabra permanente. Y esa luz es la que alumbra el entendimiento de todo aquel que viene a Cristo y es de Él. Somos de Cristo. Los que miraron a Él fueron alumbrados, y dice, y sus rostros no fueron avergonzados. Dice que hay una fe que avergüenza, una fe que avergüenza. Y es verdad, porque muchas veces las personas ponen fe en algo tan pequeño y suena como ilógico, tal como una cintita roja que muchas veces la vemos colgado de los autos. Fíjense la confianza en la cual está puesta en una cintita que nada puede ayudar. Cómo el hombre es confundido. Personas tan inteligentes, ¿sí?, entendidas, que de repente pongan la confianza en aquello que nada es. Es igual que ir a los ídolos. Dice que no sirven para nada los ídolos. Dice que tienen que llevarlos a cuesta para que puedan andar, porque tienen ojos pero no ven, nada sienten. Pero nosotros nos acercamos a un Dios vivo, un Dios que nos oye, un Dios que nos abraza, un Dios que nos levanta. Y ese Dios que nos ha levantado muchas veces continúa estando en nuestras vidas y nos alienta, nos exhorta, nos edifica, ¿sí? Y dice, y sus rostros no fueron avergonzados. Aunque la Biblia nos dice que a Dios nadie le vio jamás, esto está escrito en Juan 1:18, podemos verlo a través de la fe, de ese regalo que Dios nos dio, donde podemos mirarlo a través de la fe, saber que está entre nosotros. Sabe que el salmista podía decir con seguridad que Dios es mi socorro, pero había una pregunta dentro del salmista y dice, ¿de dónde vendrá
mi socorro. Pero dice, alzaré mis ojos ¿a dónde? A los montes, a las alturas. ¿Sabe que en las alturas el Señor está reinando? A ver, Él está reinando. Porque muchas veces ponemos nuestra mirada en esta tierra y vemos cuánta injusticia hay, desesperación, corrupción. Pero el Señor está en su trono. Y que según su palabra, que dice que Él hará en un determinado momento, de tal manera que nosotros esperamos que esa palabra tenga, y dice que marcha a su cumplimiento. Y que nuestra fe en su palabra no decaiga, sino que tomemos ese aliento, confiemos en Él, pues todo está bajo su dominio, el control. Gloria a Dios. La fe nos lleva a ver más allá de lo que ven nuestros ojos naturales. Si miramos humanamente, nos encontraremos con situaciones que traerían desesperación a nuestra alma, traería impotencia, aún el fracaso mismo. Una mirada al autor del tango Cambalache. ¿Le suena Cambalache? ¿Alguna vez usted lo escuchó? No sé, los jóvenes, pero sí, es una mirada bastante pesimista del mundo, donde pareciera que nada, ¿sí?, tiene sentido, ¿sí?, que todo es igual y nada es mejor, ¿sí? Si miramos un poquito la letra, dice, hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual. Nada es mejor. ¿Sí? Si miramos desde ese punto de vista de nuestros ojos naturales, ¡wow! ¿Qué esperanza tendremos? ¿Sí? Pero fíjense cómo Dios, a pesar de lo que suceda en la tierra, Dios ha dotado de ojos especiales, ojos de la fe, para mirar más allá, para ver más allá. ¿Sabes que aunque nuestros pies estén sobre la tierra, no debemos quitar los ojos del cielo? ¿Sabes que Jacob, huyendo allí de su hermano por miedo a que lo mataran, se encontraba en una noche oscura, sin duda, con tantas preguntas en su corazón, en su mente, ¿sí?, que Dios le trajo un sueño. Y dice que él soñó, ¿sí? Y dice que en esa dura noche, porque no sabía con quién se encontraría, su futuro era incierto. Y para el mundo es incierto el futuro, pero no para nosotros. ¿Sí? Tenemos una bendita esperanza. Tenemos un lugar o hogar eterno que nos espera. ¿Sí? Y debemos en estos tiempos mirar al Señor. Y dice que en ese sueño, ¿sí?, Dios le mostró una escalera que estaba en la tierra asentada, pero llegaba al cielo. Allí donde pensaba que todo terminaba, allí Dios estaba alentando a este hombre que había propósitos en él. A pesar de los errores, de las metidas de pata,
Dios no se había olvidado de aquel propósito que tenía con él. Y dice que esa escalera llegaba al cielo. Y les decía, qué bueno tener el pie sobre la tierra, entender que las aflicciones, los reveses de la vida son parte de la vida del cristiano, pero tenemos que mirar allí al cielo, que hay alguien que nos alienta, alguien que nos va a dar el poder para enfrentar toda situación en el nombre de Jesús, porque está escrito, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Y entender que en la tierra todo es temporal y que nos espera la eternidad. No deje de mirar al Señor. Él está sobre toda situación. Dios no se resignó a perder al ser humano a pesar del fracaso de este. El hombre fracasó en todos los sentidos. En todos los sentidos. Pero sabes, Dios no se deshizo de él. Dios siguió pensando más allá del fracaso. No dijo, no vale la pena, como aquel tango, ¿para qué? No vale la pena esmerarte, no vale la pena esto. Y dice que el Señor envió a su Hijo, envió a Cristo para volverlo a Él, para volverlo a Él. Somos propiedad de Dios. Somos propiedad de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Él vino a rescatarnos. ¿Sí? Y qué hermoso entender que Dios está pensando en nosotros continuamente. Más allá del lugar donde muchas veces estamos, porque muchas veces no estamos en Él. Estamos en ocupaciones, estamos en afanes, estamos en preocupaciones. Pero aún así el Señor dice que Él pensará en mí. Y son estas palabras que el Señor trae a nuestras vidas a fin de despertarnos. De despertarnos. ¿Sí? De avisarnos de que es tiempo de mirar a Él, de echar nuestras cargas sobre Él. Hermanos, el ser humano, muchas veces se ha acostumbrado a cargar con pesos demasiado grandes. Hay un gran peso que es la culpa. La culpa, la cual el Señor resolvió en la cruz del Calvario, derramando su sangre. Y dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El Señor vino para que podamos entrar a su misma presencia. No está lejos el Señor de nosotros. Aquel velo fue roto de arriba hacia abajo, dando a entender que esa iniciativa la tuvo el Señor
Y de Él es toda la iniciativa para que podamos ir confiadamente al trono de su gracia, donde nuestras oraciones son escuchadas, donde la voz, el clamor, Él lo oye. Su oído no es sordo. Su brazo no es corto, no se ha cortado. Él es el mismo. Permanece así por la eternidad. Y es verdad que tenemos que echar un vistazo a nosotros mismos, allí a lo más interior de nosotros, y preguntarnos: ¿a qué distancia estamos de Él? ¿Estamos cerca? Dice el Señor: acercaos a mí y yo os acercaré a vosotros. ¿A qué distancia? ¿A qué distancia estamos de nuestro Dios? Hoy muchas son las cosas que nos alejan del Señor, nos alejan de su palabra. Esas palabras que nos hacen tan bien a nuestras vidas, que traerán esa fuerza interior, que traerán la fe, que traerán la salida, que traerán fortalezas mientras estoy en la espera. Esa larga espera que tuvo el padre de la fe para esperar con paciencia el nacimiento de aquel hijo que Dios le había prometido. Él se tardó por mucho tiempo, pero Dios estaba trabajando dentro de él. Fue un hombre que fue perseverante. Perseverante. Y qué importancia que es la perseverancia en estos tiempos. Al orar. A veces dejamos de orar porque estamos en una sociedad donde todo, ¿sí?, lo queremos, ¿sí?, ya. Pero Dios no se maneja, ¿sí?, de esa manera. Debemos seguir confiando, esperando. Gloria a Dios. Y el Señor en estos tiempos decían que hay cosas que nos alejaban de Él. Hay tanta información. Hay tanto entretenimiento. Es increíble lo que un celular puede hacernos perder más tiempo. A veces vamos a ver solamente algo, un mensaje, y después pasó un tiempo y el tiempo ese no se recupera. ¿Y cuánto nos cuesta ir a esta palabra que Dios desea hablarnos? ¿Sí? Y en tiempos como estos seguimos necesitando de su palabra. Seguimos necesitando de ella. ¿Sabes que su palabra nos habla de una oscuridad que envuelve a las naciones, que envuelven los pueblos? Dice el libro de Isaías 25, el 7 y el 8. Vamos a mirar esa escritura allí en Isaías 25. Fíjense. Y a veces estamos ajenos
a cosas que Dios nos ha revelado. Cosas por qué orar. Y quería recordarles que este próximo martes tenemos un día de ayuno y oración donde toda la iglesia, todos los colaboradores estaremos aquí para orar al Señor, porque Él sigue escuchando la oración. Y qué importante cuando accionamos, cuando estamos en ese lugar como un solo hombre. Imagínense si dice que uno hará huir a 1000 y 2 a 10,000. Imagínense ustedes cuando nos ponemos de acuerdo y hay tantas cosas para orar. Hay muchas cosas para orar, hermano. A veces decimos, Señor, sucede esto, sucede este otro. Pero ¿cuánto cuesta ir sobre nuestras rodillas y decir, Señor, pon tu mano de poder? Y dice el versículo 7, y destruirá en este monte la cubierta. ¿Sí? La cubierta con que están cubiertos todos los pueblos. Y un velo que envuelve a todas las naciones. El mundo camina en desenfreno, ¿sí? Tiene un velo sobre sus ojos. No entiende sobre destrucción, no entiende sobre engaños. Hay un enemigo que engaña al mundo entero, pero no así al pueblo de Dios que está en luz, que conoce su palabra, que se pone en el lugar. Dice que el Señor se maravilló que no hubiera alguien que se interpusiese entre Dios y el hombre ante esos juicios que se derraman. Justamente es la iglesia que es llamada a cumplir ese rol de intercesor. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos. No vemos personas tan lejos de Dios, perturbadas. Es increíble cómo en estos tiempos, después de la pandemia, la depresión, ¿sí? La depresión es moneda corriente donde personas desvarían, llenas de temores, llenas de desespero. Hermanos, en nosotros está esa palabra para que ellos puedan recibir aquella liberación. Yo recuerdo en esos tiempos donde nada podía solucionar mi vida. No podían hacer nada los médicos aunque estaba sano, pero había allí una perturbación dentro de mí. Gracias al Señor que fui a clamar a Él y Él me libertó. No sé sus situaciones, hermanos, pero no debemos ignorar las maquinaciones del diablo también para tomar nuestro lugar. Y dice la palabra, no deis lugar al diablo. Si tomamos ese lugar que Dios dice que tomemos, no hay temor del enemigo. Y dice el versículo 8, destruirá la muerte para siempre. Y hermanos,
Es una realidad. Jesús venció la muerte, venció al enemigo. Pero necesitamos que el Señor nos la recuerde siempre. Porque hay uno que enviará sus dardos sobre la mente, para tratar de alejarnos. Qué importante recordar el libro de Efesios. Efesios es tan claro cuando dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego. ¿Sí? Dardos de fuego espirituales son pensamientos que vienen a la mente. El objetivo: llenarnos de confusión, llenarnos de duda, hacernos dudar de Dios y su poder. Dios está en su trono. Gloria a Dios. Qué tremendo que Dios oye la oración. En medio de la angustia, en medio de toda situación. La historia de Ana. Ana no tenía posibilidades de tener un hijo porque dice que ella era estéril. Y dice que por causa de esta situación, ella estaba triste, desconsolada. Había allí una imposibilidad que la incomodaba. ¿Hay alguna imposibilidad en tu vida hoy? Sin duda la hay. Hay cosas que todavía no la podemos resolver. Hay cosas que Dios tiene que tratar en nosotros. Y allí estaba Ana en su tristeza, en su dolor. Nada podía traer la paz en su vida. Y parece que esos tiempos fueron largos. Dice, año tras año venía al templo de Jehová. Acarreaba un dolor, acarreaba una carga que cada vez se hacía más insostenible. Y la compañía de la tristeza, del dolor, esa compañía que no se apartaba. Pero dice que un día decidió ir al templo de otra manera. De otra manera. Y dice que esta vez fue, dice, con otra expectativa. No mirando a esa tristeza, ese dolor, esa imposibilidad, sino mirando a aquel que era mayor que estas. Y dice que ella pudo descargar sobre Dios todo lo que ella le acontecía. Y dice que
como resultado, dice que ella se fue de otra manera. Dice que anteriormente ni comía a causa de lo que le sucedía. Pero dice que salió de ese lugar diferente. Podemos dejar en esa carga, esa situación en las manos del Señor, pero mirando mucho más allá. Él es nuestro socorro. Él es nuestra fuerza. Él es nuestra fortaleza. Dios sigue siendo el amparo, la fortaleza en tiempos difíciles. En tiempos de dolor. El pueblo judío experimentó el dolor, la desazón de la vida cuando se apartó de Dios. Se encontraron vacíos, huecos, vida sin sentido. Allí, lejos, desahuciados, desamparados, se habían alejado de aquella roca firme, esa roca de refugio. Pero sabes que en medio de esa situación hay un libro dentro de esa pequeña biblioteca que se llama Biblia. Y el libro es escrito por Jeremías y habla acerca de lamentaciones. De lamentaciones. ¿Sí? Y si miramos este libro, podemos ver lo que experimentó el pueblo de Dios lejos de aquel que lo había escogido. Pero, ¿sabes? Arroja en medio de todo esa tragedia. Porque es una tragedia vivir sin Dios. Es una tragedia vivir sin Dios. Y dice allí el libro de Lamentaciones, cuando Dios habla, ¿sí? Anima, trae palabras de seguridad, más allá de lo lejos que tú estés, si has puesto tu confianza en Dios, si has allí abierto tu oído espiritual a las palabras, Dios te trae una respuesta. Dios te trae una palabra, palabras de restauración. Dice el versículo 22 de Lamentaciones 3, por la misericordia de Dios. Qué hermoso que estamos por la misericordia de Dios en esta noche. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nunca. ¿Sí? Nuevas son cada mañana. Dios dispone sus misericordias para cada día de nuestras vidas. Y dice, grande es su fidelidad. Dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en Él esperaré. Se has dejado de esperar. Dile, Señor, perdón, pero esperaré en ti. Descansaré en ti. Esperaré descansando, porque descanso en lo que Dios va a hacer, porque Él tiene su tiempo para hacerlo. Bueno, ahora,
fíjense que Dios dice que es bueno para aquellos que en Él espera al alma que le busca. Que le busca. Y esta palabra busca, ¿sí? Esa palabra nos indica que esa búsqueda es diaria. Porque yo le busqué ayer, antes de ayer, ¿sí? No me vale de mucho porque fue para ese momento, para ese día. Hoy necesito buscarle una vez más. Cada día necesito buscarle más. Buscarle. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno es. Fíjense todo lo que dice la Biblia que es bueno. Bueno es buscar a Dios. No buscar a Dios es un gran peligro. Porque ¿sabe quién allí aprovecha? Y dice que el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. ¿Sí? Dice, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Qué tremendo. La figura de Cristo en esos momentos tan cruciales, cuando iba a dar su vida por nosotros. Y sabe que la Biblia habla acerca de aquella oveja, ¿sí? Que fue llevada rumbo al matadero. Dice que no emitió voz, no dijo nada. Allí estaba rendido delante del Padre, esperando que Él concluya lo que debía concluir. Experimentaría la muerte. Pero Él no quedó en la tumba. Él resucitó y hoy está a la diestra del Padre, orando por nosotros, hermanos. Y estas palabras nos alientan. Dice, y bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. ¿Vieron esas incomodidades? ¿Sí? Incomodidades. ¿Sí? Pero las dejamos en el Señor. Que se siente solo y calle porque es Dios quien se lo impuso. Esos procesos que no logramos entender. ¿Sí? No logramos entender. Eso que muchas veces me pregunto, ¿qué está pasando, Señor, conmigo? Mientras mires a Él, ¿sí? Confía en Él. No te desesperes. Espera a Él. Dice, de la mejilla al que hiere sea colmado de afrentas. Dice, es bueno pasar por alto la ofensa. A veces estamos viviendo en carne viva porque estamos con los tapones de punta. ¿Sí? Estamos a la defensiva. Que nadie nos hable. Hermanos, dice que nos debemos humillar al Señor. ¿Sí? Para llegar a la grandeza es necesario humillarse. Hay unas palabras que me llamaron la atención, es descendiendo a la grandeza. El Señor, siendo lo que es grande, dice que se humilló y viniendo a la tierra, porque Él es eterno, se humilló. Y el Señor nos pide que haya también ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Y nos dice, porque el Señor no desecha para siempre. ¿Sí? No desecha para siempre. El Señor dice en su palabra, el que viene a mí, no le echo fuera. ¿Estás seguro en Cristo? ¿Estás seguro en Él? Él no es una religión. Las religiones no salvan. Cristo salva. Cristo salva. Amén. Porque el Señor no desecha para siempre. Y sabe que estas palabras tocan aquí dentro. Porque cuántas veces fallamos y nos sentimos destituidos. Pero el Señor nos recuerda, hay una sangre. ¿Vio el coro? Hay una sangre que pecado quita. Hay un poder que puede. A ver, todo ese coro tan hermoso. La sangre, el poder y el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Antes se aflige. Si está siendo afligido, es porque Dios quiere que tome pasos de fe. Como aquel águila, aquellos padres de aquellos pichones que están en cómodos nidos y debajo del cual dice que tiene espinas, pero tienen un colchoncito por encima, pero el águila entiende que es tiempo de que salgan a volar por sí mismo, a cazar sus presas, pero allí están muy cómodos en su nido. Entonces, ¿qué hace el águila? Dice que le saca ese colchoncito y quedan aquellas espinas de punta. Dice, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige cada cosa que el Señor permite en nuestras vidas. ¿Sí? Es porque Él está trabajando en nosotros. Amén, hermanos. Les decía otra vez que el molde, ¿sí?, que el Señor tiene es el molde de Cristo. Dice que es necesario que nosotros menguemos para que Él crezca. ¿Y cuántas veces el Señor permite para que esas situaciones, para que Cristo se deje ver en nosotros? Que permitamos que Cristo se vea en nosotros. ¿Cuántas veces aparece Cristo en nuestras vidas o aparecemos nosotros? Y créanme que nosotros metemos la pata. A ver, sí, hermanos. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Hermanos, Dios cumplirá su propósito en usted. No pierda de vista sus promesas. No pierda de vista su amor. Es un amor, dice, con amor eterno te he amado. ¿Y qué significa eterno? No podemos entenderlo porque es para toda la vida. En esta vida y continúa nuestra vida en la eternidad. Con amor eterno te he amado, por lo tanto te he prolongado mi misericordia. Son palabras de gran peso. ¿Qué hacemos frente a las promesas de Dios? ¿Somos capaces de dar esos pasos? Pasos de fe. ¿O nos quedamos estancados, paralizados? Pero su palabra nos dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de aquellos que
perseveran para, preservación del alma. Amén. Vamos a estar de pie. Los que miraron a Él fueron alumbrados. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Dichosos aquellos que confían en Jehová. Dice que serán como los montes de Sión, que no se mueven, sino permanecen para siempre. Hermosas palabras, amén. Gracias, Jesús. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche. Te bendecimos. Los que miraron a Él, está escrito, fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu pueblo en este lugar. Gracias, Señor, por cada situación. Gracias, Señor, por, oh Dios Santo, por aquellos procesos que no logramos entender, pero como podía registrar allí la Biblia en los tiempos de José, que no podía entender esos momentos donde parecía que estaban fuera de control, pero allí en la cárcel, en toda aquella situación, aleluya, tú estuviste, Señor, con José. Y Jehová estaba con José. Y Jehová estaba con José. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque más allá de las tormentas, más allá de las situaciones, Señor, tú eres un Dios presente en medio de tu pueblo. De tal manera que por más que las aflicciones llegaran, aleluya, a tu pueblo, dice tu palabra que de todas ellas tú nos librarás. Señor, gracias. Gracias, Señor. Te bendecimos y te pedimos también por estas, aleluya, peticiones. En el nombre de Jesús, extiende tu mano de poder sobre personas, sobre estos tumores. Interviene, Señor. Para ti no hay nada imposible. Sobre enfermedades, oh Dios Santo, en el nombre de Jesús, oh aleluya, para que también otros te conozcan, Señor. Se han quitado el velo de sus mentes para que tengan un encuentro con Cristo. Y te damos gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.